Como ya dije, nos ayudan muchísimo. Está con nosotros el maestro Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. También bienvenido, secretario. Eduardo Clar García, subsecretario de Integración Social de la Secretaría de Salud. También bienvenida. La licenciada Berta Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Nos sentamos, por favor. El doctor Alejandro Schwartz Pérez, director general de IMSS Bienestar. Bienvenido también, doctor. El maestro Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS. El maestro Carlos Alberto Ulloa, director general de Birmex. Y la licenciada Cristian Leslie García, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de IMSS Bienestar, director del hospital. Todas y todos, bienvenidos. Y para iniciar este programa, con el permiso de la presidenta, le vamos a dar la palabra a la gobernadora constitucional del estado, Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Bueno, pues estamos muy contentos de recibir una vez más, porque no es la primera vez, son ya muchas veces desde que asumió como la primera mujer presidenta de nuestro país, a nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para quien le damos un fuerte aplauso, este recibimiento tan bonito desde este hospital emblemático. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los miembros del gabinete, secretarias, secretarios que hoy nos acompañan, también un fuerte aplauso para ellos porque son parte de esta transformación y de este trabajo. Salud Casa por Casa. Salud Casa por Casa es un programa maravilloso, es un programa único en su tipo y sobre todo pues a nivel mundial. Viene siendo también un programa muy importante, porque efectivamente es una muestra clara de lo que ocurre cuando el Estado decide ir al encuentro del pueblo, cuando obviamente todas las funcionarias, funcionarios, servidores públicos, compañeras, compañeros como son ustedes, como es Inés, como es Gabriela, Juan Manuel, Rosalinda, muchísimas compañeras, compañeros con nombre, apellido, con actitud, con mucho trabajo, pero sobre todo con mucho corazón, deciden ir casa por casa. Efectivamente, ¿qué es lo que hace este programa? Pues ya ustedes lo saben, lo hacen muy bien, que nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, reciban atención médica en sus propias casas, en sus hogares, revisiones, diagnósticos, seguimiento que se le da también a todos los tratamientos de nuestros adultos mayores, que veo que aquí están muchos adultos mayores que también son parte de ese programa maravilloso. Un aplauso a nuestros adultos mayores que son quienes nos dan esa enseñanza, ese aprendizaje, esa alegría. Este es un modelo preventivo. Siempre hemos dicho que es lo más importante que tenemos, nuestra salud. Con salud podemos hacer todo. Si no tenemos salud, pues poco se puede hacer. Entonces, este modelo preventivo efectivamente nos ayuda pues a prevenir todas las enfermedades, a decir, pues hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, el medicamento, el tratamiento, el diagnóstico, que ya lo están dando y pues también complementa otras grandes iniciativas como IMSS Bienestar y Farmacias del Bienestar, que juntas pues están construyendo un nuevo sistema de salud, donde el derecho, porque el derecho a la salud no debe de ser un privilegio, sino ser efectivamente ese derecho, que no dependa del lugar en donde nacen, que efectivamente ese derecho a la salud sea garantizado en la montaña, en la sierra, en la Costa Chica, en la Costa Grande, aquí en Acapulco, en la región centro, en la región norte, en todas las comunidades. Y de eso, pues,
se encargan todas y todos ustedes. Yo quiero finalizar este mensaje, primero, agradeciendo de todo corazón la visita, porque es una mujer 100% de territorio, más que de escritorio, eso lo demuestra en cada visita que realiza a este puerto maravilloso y resiliente, que sin el apoyo de nuestra presidenta no estaríamos pues con todos estos avances que ya ha logrado con Acapulco. Se transforma contigo, estamos transformando, estamos reconstruyendo y eso lo hemos hecho gracias al apoyo de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias, presidenta, por su apoyo invaluable. Y también quiero reconocer pues a quienes son el motor y quienes son el corazón de este gran programa, que aquí podemos observar que tienen sus pequeñas maletas, ¿verdad? Se ven pequeñitas, pero dentro traen absolutamente todo. Mi reconocimiento y agradecimiento a todas las médicas, médicos, promotoras, enfermeras, enfermeros también, servidores de la nación. Un fuerte aplauso a nuestros servidores de la nación, quienes son los que hacen posible pues esta transformación todos los días, casa por casa, región por región, municipio por municipio. En Guerrero estamos convencidos que no puede haber transformación sin justicia social y no hay justicia social sin salud. Cuenten con todo nuestro apoyo, con todo el compromiso del gobierno del estado para seguir haciendo de salud casa por casa un referente nacional y un orgullo para nuestro país. Compañeras, compañeros, sigan adelante, de verdad que lo que ustedes realizan es un trabajo con el corazón. Y cuando se trabaja con el corazón para servir a la gente, se siente y se nota. Y aquí está la mejor prueba. Muchas gracias a todas, a todos. ¡Que viva nuestra presidenta de México! ¡Viva Acapulco! ¡Y viva Guerrero! Muchas gracias. Muchas gracias a la gobernadora, la maestra Evelyn Salgado, por sus palabras. Y también queremos darle la bienvenida al doctor Ángel Esteva Carlos, director de esta unidad hospitalaria. Bienvenido, doctor. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, muy buenos días, presidenta, gobernadora, a todos los secretarios, secretarias, a todo el equipo. Solamente hacer dos reflexiones muy rápido, porque estamos hoy aquí en este histórico Hospital General Regional, número 1, Vicente Guerrero, el hospital público más grande que hay en todo el estado. Y este hospital que tuvo daños importantes aquel 25 de octubre del 2023 con Otis, hoy se entrega ya completamente rehabilitado, remodelado, es como si hubiera vuelto a nacer. Pero nos lleva a una reflexión sobre lo que estamos haciendo y lo que pensó la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero con el asunto del tiempo, porque por más camas que tenga un hospital, este hospital tiene 350 camas de hospitalización más 150 de otros servicios como terapias intensivas, son 500 camas, pero nada va a ser mejor que la prevención. Por más grande que haya un hospital, la prevención siempre le va a ganar, porque es llegar a tiempo. Y muchas veces la llegada al hospital es que ya las instituciones fuimos tarde. Por eso creemos tanto en salud casa por casa, en bienestar casa por casa, en todo lo que tenga que ver con el territorio. Y en segundo lugar, porque nos consta que la gente de Guerrero, cuando hace, como dijo la gobernadora, las cosas con corazón, con convencimiento, con causa, con el saber que en esos maletines llevan, además de todo su equipo, mucha esperanza a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, las cosas se transforman y cambian. Y lo sabemos porque aquel día cuando llegamos al hospital, los trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, aquí seguían.
se había ido la luz, no había internet, no había nada, y eran también damnificados, pero nunca dejaron su puesto. Guerreros al fin, como siendo guerrerenses y guerreros al mismo tiempo, sabemos que esos recorridos por la montaña, por la sierra, por todas partes en este gran y hermoso estado, llevará salud, bienestar y mucho por venir. Por eso, muchas gracias, es un honor estar este domingo aquí con ustedes. Gracias al maestro Zoé Robledo por sus palabras y también por su apoyo que nos dan para las notas de envío en cada uno de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Informarle, presidenta, que ya al día de ayer llevamos más de 70,000 consultas aquí en el estado de Guerrero, hechas por las enfermeras, los enfermeros, los doctores, las doctoras del programa de salud Casa por Casa. Ahora le vamos a dar la palabra al secretario de Salud, al doctor David Kersenovich, para que nos dé un mensaje. Muchas gracias, con su permiso, presidenta, y saludo a la gobernadora. Okay. Y saludo a la gobernadora de Guerrero. Déjenme comentarles que este es un programa que demuestra el compromiso de nuestra presidenta con la salud. El haber concebido un programa para adultos mayores y personas que viven con discapacidad es un hecho muy innovador. Cuando decimos que es un programa único, es porque realmente es un programa único en el mundo e innovador. El segundo aspecto es que tiene que ver con el concepto de qué es la salud. La salud empieza por mantener la salud. Y ustedes, cuando van a hacer la visita a domicilio a las personas que viven con discapacidad o adultos mayores, se van a encontrar que muchos de ellos están sanos. Y el primer objetivo de esto es mantener a las personas sanas. Y por eso la palabra de bienestar, que es muy importante, entender que la salud empieza por mantenerse sano, cosa que tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio y sobre todo con la salud mental. Y en estas poblaciones es muy importante el contacto que ustedes van a tener con las personas haciéndole una visita que no es una sola vez, sino que se va a estar repitiendo por ustedes mismos una vez cada 2 meses, cada 3 meses, según sea necesario. Entonces, mantener la salud. El otro punto muy importante es la prevención. Muchas de las personas que van a visitar desconocen que tienen una enfermedad. Cuando ustedes les tomen la presión arterial o le midan la glucosa, van a detectar a muchas personas que aún no saben que tienen una enfermedad. Eso es prevención y es atención primaria. Y luego se van a encontrar con muchas personas que adultas mayores o personas que viven con discapacidad que no pueden trasladarse necesariamente a un centro hospitalario y el que ustedes los visiten les van a dar salud entendiendo quién puede recibir atención en su casa, que ustedes nada más seguirán las indicaciones e incluso tendrán la posibilidad de recetar los medicamentos que estas personas toman, pero si no, mandarlos al centro de atención hospitalaria o entrar en comunicación con los médicos. Entonces, es un programa que cumple todo el esquema, desde mantener la salud, prevenirla, la atención primaria y luego la atención hospitalaria. ¿Y qué se persigue con todo eso? Se persigue que disminuyan las complicaciones que tienen las enfermedades, que disminuya la frecuencia de diabetes, de hipertensión arterial, de daño a los riñones, porque cuando se detectan a tiempo, una persona que vive con diabetes puede tener una vida prácticamente normal si se apega a su tratamiento. Y ese es un concepto muy importante. Y ese es el programa innovador
integral y personalizado que nos ha instruido la presidenta de que lo pongamos en práctica. Muchas felicidades y muchas gracias a nuestra presidenta por este programa. Gracias al secretario de Salud por sus palabras y quisiera comentarle un caso que sucedió en Pungarabato, en la región de Pungarabato. Presidenta, la señora Gloria, voy a omitir los apellidos, de 75 años, se le detecta prácticamente sin presión arterial cuando llegó el servidor de la salud. La remiten a un hospital, se activa el protocolo del CABI, se manda al hospital de Teloloapan, donde está internada actualmente y con buena perspectiva de vida. Esos son de los casos que nos gusta narrar, presidente. Ahora le vamos a dar la palabra a la secretaria de Bienestar, quien coordina este programa y muchos otros del Gobierno de México, la secretaria Ariadna Montiel Reyes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. De antemano, muchas gracias a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad que hoy nos acompañan, porque también nos han recibido aquí desde octubre 25 del 2023. Hemos estado siendo parte de la comunidad. Para nosotros de bienestar de todo el país, venir a Acapulco significa ya venir a nuestra segunda casa, porque aquí hemos estado con ustedes y les agradecemos que nos hayan abierto las puertas de su casa de ese tiempo para acá. Y hoy pues estamos aquí y le agradezco infinitamente a la gobernadora del estado, a nuestra compañera Evelyn Salgado, porque pues nos hemos hecho un mismo equipo de trabajo para sacar adelante a Acapulco, a su gente y en general avanzar en los programas de bienestar. Y le agradezco a la presidenta de la República, nuestra primer mujer presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos venido haciendo estas asambleas con el personal, con nuestros servidores de la salud, nuestros servidores de la nación y también aquí con la presencia de pues quien nos motivan a realizar todas nuestras tareas, especialmente nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad. Muchas gracias, presidenta, por este acercamiento con el equipo de trabajo. Como aquí se ha dicho, este programa es preventivo. Nosotros queremos brindar salud y que todo el sector salud ha sido nuestro respaldo y le agradezco mucho, infinitamente al doctor David Kersenovich, que es nuestro secretario de salud, quien nos coordina en todo este programa, porque además con sus conocimientos, y yo digo que sabiduría, porque muchas personas pueden tener conocimientos, pero el doctor tiene la virtud de resolver los problemas de manera muy sencilla y práctica para poder avanzar. Así que muchas gracias, doctor, por su guía en todo este programa. Aquí en Guerrero tenemos la responsabilidad de atender a 430,000 derechohabientes con este programa. Y serán más de 900 servidoras y servidores de la salud que ya están caminando casa por casa, como es la esencia del gobierno de la presidenta y de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Nosotros vamos a la casa de nuestros queridos abuelitos, de nuestras personas con discapacidad, a preguntarles cómo están. Ya pasamos una primera etapa que hicieron nuestros servidores y servidoras de la nación, que aplicaron un cuestionario para preguntarles cómo están en su salud física y en su salud emocional. Ya comenzaron las consultas, como aquí lo ha informado el subsecretario, a quien también le agradecemos mucho todo su empeño. Él es un factor muy importante, nos ayuda a coordinar el programa, especialmente con todo el sector salud. Y pues aquí nos ha informado, ya llevamos 30,000 visitas y tenemos que avanzar de manera más ágil, porque tenemos metas específicas. Estamos yendo a visitar a las personas, se le toman sus signos vitales, se levanta la historia clínica que va a ser la base para que todos los organismos de salud, el IMSS Bienestar, el ISSSTE y todo el sistema tengan la información de nuestros adultos mayores y de nuestras personas con discapacidad, para que cuando lleguen a un lugar, el más cercano,
ya no importa si es derechohabiente o no, porque hemos firmado un convenio y también les agradecemos al IMSS Bienestar y al ISSSTE que nos van a recibir a las personas, como aquí lo ha relatado el subsecretario, aunque no se tenga derechohabiencia, nos van a recibir a las personas, porque el derecho a la salud es eso, un derecho, y todos tenemos que ser atendidos, tengamos derechohabiencia en algún sistema de salud o no. Y hoy estamos salvando vidas, nosotros nos sentimos muy contentos por eso, porque llegamos a visitar a las personas y algunos no saben que tienen un diagnóstico, diabetes, presión alta, pero en algunas ocasiones también llegamos en el momento crítico de su salud y hemos podido ayudar a intervenir, y eso nos da mucho orgullo. Todas enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, como verá, Presidenta, pues son muy jóvenes, y eso nos permite también que haya todo este proceso de profesionalización. Ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de participar en este programa, que, como lo ha dicho nuestra Presidenta, está con el objetivo más alto de ser el programa de prevención a la salud más importante del mundo, porque somos más de 20,000 servidores de la salud caminando en todo el país y nos sentimos orgullosos de poder servir al pueblo. Somos del pueblo y estamos ayudando al pueblo. Así que un orgullo que el programa avance, y también decirle, Presidenta, que ahora que estuvimos en la reunión previa para analizar el avance del sistema de salud, nosotros tendremos brigada de médicos y médicas yendo a la montaña, a la sierra, a las zonas más alejadas, para que nadie se quede sin la atención. Vamos a tener nuestras camionetas para ir, llevaremos la farmacia para que en una vuelta hagamos toda la visita y atendamos en el último rincón de este estado y del país a todo aquel que lo necesite, nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. No habrá lugar que no visitemos y no habrá distancia que nos impida llegar a todas las casas del estado de Guerrero. Muchísimas gracias, felicidades para ustedes y muchas gracias, Presidente. Gracias por sus palabras a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Yo le vamos a pedir a una compañerita de ustedes, una enfermera, María Guadalupe Silva Victoria, que pase a platicar a la presidenta y a todos ustedes cómo trabaja, cómo hace sus visitas casa por casa. Adelante, María Guadalupe. Hola, muy buenos días, compañeros y compañeras, señorita presidenta. Bueno, es un placer para mí saludarla, la verdad es un honor tenerla aquí en nuestro hermoso puerto de Acapulco. Bienvenida. Me presento. Mi nombre es María Guadalupe Silva Victoria. Soy licenciada en enfermería, perteneciente hoy en día al programa Salud Casa por Casa. Soy originaria del puerto de Acapulco y me encantaría representar en nombre de todos mis compañeros este programa. También quiero mencionar que contarles un poco de mi historia para que ustedes conozcan acerca de quiénes están atendiendo hoy en día a todos esos adultos mayores. Yo, antes de pertenecer al programa Salud Casa por Casa, pertenecía al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿ok? De manera personal, para mí, los programas de bienestar han tenido un impacto muy gratificante, ¿ok? Entonces, yo quiero decirles que este programa está encaminado a la prevención oportuna, de calidad y focalizado hacia los pacientes, en donde nosotros podemos brindarles una atención que está centrada en su salud casa por casa.
Más que nada, nosotros al visitarlos, aparte de darles una atención y como profesionales de salud, nos estamos convirtiendo en parte de sus familias, en donde nosotros podemos conocer sus deficiencias, sus enfermedades, prevenir algunas y entender otras. Una de las herramientas muy importantes que nosotros utilizamos para realizar nuestras actividades es nuestra tablet. En esta tablet se encuentra un sistema en donde nosotros podemos crear un expediente clínico para nuestros pacientes adultos mayores y discapacitados. Cabe mencionar que este expediente clínico es el primero para pacientes discapacitados, en donde podemos rellenar y crear una atención especializada, un programa para la atención, para sus tratamientos, el apego al tratamiento, para entender sus enfermedades, para que ellos puedan seguir con una calidad de vida ejemplar, una calidad de vida que a futuro ellos se conserven. También es importante mencionar que este programa es humanitario, así como también lo fue en el pasado. Quiero mencionar que yo, cuando estuve en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, me uní cuando fue el huracán Otis. Me ayudó de manera personal y creo que es muy importante que nosotros conozcamos, nos acerquemos a estos programas y también los apoyemos, porque nos ayudan como población, nos ayudan a manera personal a desenvolvernos como profesionales de salud, ya que es una gran oportunidad para nosotros los enfermeros y doctores que estamos desenvolviéndonos en el campo. Muchas gracias, señora presidenta, por haber venido, por implementar todos estos programas que nos están apoyando a nosotros, que nos voltean a ver como enfermeros. Ahora sí que nosotros somos primerizos, venimos iniciando y es una gran oportunidad que nos está brindando. Muchas gracias. Un aplauso para María Guadalupe Silva. Gracias. Victoria, Gracias. enfermera, licenciada en enfermería del programa de salud Casa por Casa. Y ahora sí vamos a escuchar a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos va a dirigir un mensaje importante. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias a todas, a todos. A ver, les voy a presentar bueno, a ver mejor, ¿quién es de Acapulco? Casi todos. Bajen la mano. ¿De dónde más vienen? ¿Quién es de Chilpancingo? Muchas gracias por estar con nosotros. Les voy a presentar quiénes están aquí. Jesús Valencia es el subsecretario de Bienestar, que se encarga de coordinar el programa de adulto mayor y el de salud Casa por Casa. Carlos Ulloa, él se encarga de comprar todos los medicamentos del país y que lleguen al último rincón. Es una tarea que le di hace pocos meses y ya va avanzando. Tenemos que avanzar más, pero va avanzando. Luego Zoé Robledo, ya lo conocen, es el director del IMSS, es muy famoso ya en nuestro país por el gran trabajo que hace. Este hospital que fue pues dañado con el Otis, hoy está de pie, igual que Acapulco, igual que todo Guerrero. Como siempre, son resistentes, pero sobre todo valientes. Así es la población, el pueblo de Guerrero. Berta Gómez, ella es la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda. Tiene un trabajo muy importante porque cuida los recursos del pueblo. Esa es su tarea, cuidar los recursos del pueblo. Muy honesta. David Kersenovich, él es un gran médico, Premio Nacional de Ciencia, reconocido nacional e internacionalmente. Dejó su práctica en el Instituto Nacional de Nutrición para cuidar a todas las mexicanas y mexicanos como secretario de Salud. Nuestra compañera Guadalupe, que ya la escucharon, como otros 19.999 compañeros y compañeras suyas están
recorriendo el país, muchas gracias. Nuestra gobernadora Evelyn, gran gobernadora de Guerrero, la queremos muchísimo. Ariadna, que ya la escucharon, ella lleva toda la Secretaría de Bienestar, los programas de bienestar, organizada, trabajadora, de muchísimas convicciones. Es parte de nuestro movimiento. Miren, nosotros en el movimiento de transformación, ahora me ven como presidenta, pero recorrimos muchos momentos. Yo fui investigadora de la UNAM, profesora de la UNAM, pero a veces cuando marchábamos por que había un fraude electoral o por demandar los recursos o los derechos del pueblo de México o la democracia o las libertades en nuestro país, pues nos veíamos juntas ahí marchando. A veces cuidábamos juntas las marchas, estábamos ahí caminando las dos para que no hubiera pues problemas de provocaciones, cuidando al presidente López Obrador también en la fila. Así que nos conocemos en la calle, en el territorio, caminando casa por casa, y ahora ella como secretaria de Bienestar y su servidora como presidenta de la República. Gracias, Ariadna. De todo hemos hecho por el país. Jesús Esteban, un gran ingeniero, muy reconocido también, muy honesto. Él fue secretario de Obras cuando fui jefa de gobierno de la ciudad, y ahora secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Él es el secretario y está arreglando todas las carreteras y todos los puentes de todo el estado de Guerrero que se dañaron pues con todos los huracanes que nos han caído, el Otis, el John, ahora el Eric recientemente en la Costa Chica, y todo lo que ven por todos lados del estado de Guerrero es Jesús el responsable en las obras carreteras. Luego Alejandro Schwartz, él es el director del IMSS Bienestar, que existe el IMSS para todos los derechohabientes del IMSS, y para todos los que no tienen derechohabiencia, pues está el IMSS Bienestar, que son todos los hospitales y centros de salud que ya había iniciado el presidente levantar el sistema de salud de nuestro país, y ahora Alejandro es el responsable. Es un hombre de primera, no solamente es un gran médico, sino de mucho corazón y mucho compromiso. Gracias, Alejandro. Eduardo Clark, él es el experto en digitalización, tecnología, además de muchas otras cosas, y él nos va a ayudar a digitalizar todo el sistema de salud del país. Ahí donde lo ven, es un genio, Eduardo Clark, y nos está ayudando en todo. Gracias, Eduardo. Y Cris García, que nos está ayudando también en todo lo administrativo, financiero del IMSS Bienestar, y está también haciendo un gran trabajo. Gracias, Cris. Bueno, es importante que conozcan a todos, porque aquí no solo la presidenta, pues tenemos una gran responsabilidad, sino que tenemos un gran equipo para proteger y trabajar junto al pueblo de México. Bueno, ya escucharon el programa Salud Casa por Casa. Es un programa al que yo le tengo mucha fe, mucha esperanza, y la verdad estoy muy contenta con su trabajo, muy orgullosa, porque en tan solo unos meses, no crean, veo las redes sociales y ahí los veo en TikTok que suben sus videos, y en muy pocos meses yo ya camino, porque ya ven que voy por todo el país, y en muy pocos meses ya me dicen los adultos mayores, ya me vinieron a visitar la enfermera del bienestar, ya me cuidó, ya me protegió. Muchas gracias por todo su trabajo. Así que, pues eso que me dice la gente, se lo regreso. Gracias, gracias por todo el trabajo que están haciendo por el bien de las y los mexicanos. Ya lo dijo el doctor Kersenovich. Podemos poner muchos hospitales, y también Zoe, podemos poner muchos hospitales, pero si no cuidamos de nuestra salud, no van a alcanzar los hospitales en el país.
Lo que queremos es que la gente no llegue al hospital. Ese es el objetivo. Por supuesto que cuando se enferma queremos que llegue al mejor hospital del mundo, pero lo que queremos es que se cuide la salud. Entonces, a veces llegamos a cierta edad, como la que yo tengo, ya tengo 63, y no sabemos, por ejemplo, que a lo mejor tenemos la presión alta, porque a lo mejor pues no acostumbramos ir al médico, o nos queda lejos, o tenemos muchas cosas que hacer y no sabemos que tenemos algún padecimiento, o que tenemos alta el azúcar en la sangre, o que tenemos alto el colesterol, o que tenemos algún padecimiento del corazón, en fin. Entonces, si no sabemos, pues seguimos haciendo nuestras actividades y llega un momento que después ya tenemos otros problemas, ya tenemos que ir al centro de salud, al hospital, ya con problemas más graves. Por ejemplo, México tiene un problema muy grave de pacientes con problemas en el riñón. Se requieren muchas salas de hemodiálisis en todo el país, porque ya cuando se tiene un problema del riñón, pues ya tiene que ir uno a que le ayuden a limpiar, que es la sangre, ¿verdad? La sangre. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que no tengamos enfermedad del riñón? Pues conociendo con tiempo que tenemos un problema de diabetes, de hipertensión o algunos otros problemas. Después vienen problemas de diabetes que dañan los ojos, llega ceguera o incluso hasta amputación de algunos órganos de un pie. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues sabiendo con tiempo que tenemos un problema de alta azúcar en la sangre, problema de azúcar en la sangre y medicándonos con tiempo. Bueno, como a veces no vamos al centro de salud, pues ahora lo que hicimos es que los y las trabajadoras de la salud salen de los consultorios y se van al territorio a visitar a todas y todos los adultos mayores del país. No va a quedar un adulto mayor sin ser visitado por su enfermera, por su enfermero, su médica o su médico. Ellas y ellos tienen un trabajo difícil porque van cargando con su maleta que tiene todo lo necesario para tomar presión, oír el corazón, tienen su historial médico, van caminando con su maleta, a veces digo porque a mí me ha tocado ir casa por casa, no en el salud, pero desde antes de que llegáramos al gobierno, van por el territorio, los persiguen los perros, a veces llueve, a veces hay mucho calor, como aquí en Acapulco, y tienen que visitar a determinado número de pacientes. Entonces, sacamos a los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros del consultorio para ir al territorio, a visitar a su casa. ¿Los van a visitar una vez solamente? No, los van a visitar dependiendo de su condición de salud, una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Y ya les van a decir, mire, usted tiene la presión alta, hay que ir al centro de salud y lo acompañamos. O tiene algo más grave y de inmediato pues hay que hacer un turno para llevarlo a un hospital. Si ya se sabe que tiene la presión alta, pues se van a comunicar con los médicos y los van a medicar con una receta. Y esa receta pues no solamente es de una vez, sino que la tienen que tomar pues ya por siempre. ¿Dónde van a ir por ese medicamento? Pues vamos a complementar el Salud Casa por Casa con las farmacias del bienestar. Y van a ir a las farmacias del bienestar por su medicamento gratuito. No van a tener que entrar al centro de salud a menos que sea necesario. Afuera de los centros de salud y en las antiguas tiendas de Iconsa, hoy tiendas del bienestar, ahí van a poder recoger sus medicamentos gratuitos. Si hacemos esto permanentemente, consistentemente, pues ¿qué va a ocurrir? Vamos a ayudar a evitar que los adultos mayores o las personas con discapacidad lleguen a tener padecimientos mayores. Entonces es el programa preventivo, digo yo, más importante del mundo. Ustedes van a hacer historia, no solamente en México, sino en el mundo con este programa.
de salud casa por casa. Es territorio, es amor, porque lo hacen con mucho amor. Queremos mucho a las médicas y a los médicos, pero el trabajo que hacen las enfermeras y los enfermeros, que a veces no es reconocido por su valía, lo quiero reconocer el día de hoy, a las que están en los hospitales, en los centros de salud y a todas y todos ustedes que van por el territorio. La enfermería es una de las profesiones que más solidaridad, más amor tiene con las personas. Así que muchas gracias a todas y a todos ustedes. Es de territorio, es amor, porque al entrar a la casa de cada uno de nosotros, pues en realidad no solamente son sus pacientes, sino que son parte al final, como dijo su compañera Guadalupe, nuestra compañera Guadalupe, acaban siendo parte de la familia, porque ya van a esperar que llegue la enfermera, el enfermero, el trabajador de la salud, salud casa por casa, a cada rincón. Muchas gracias a todas y a todos. Quiero cerrar diciéndoles que, aprovechando que estamos en Acapulco, Acapulco está de pie y estamos trabajando muy fuerte con el programa Acapulco se transforma contigo. Está trabajando Fonatur, la gobernadora, con todo su amor, su cariño y su dedicación, y vamos muy bien, ya poco a poco vamos a ir explicando todo, pero está trabajando con agua, está trabajando la Secretaría de Marina, está trabajando el gobierno del estado, está trabajando Comunicaciones y Transportes, Fonatur, y hoy ya Acapulco está mucho mejor que como estaba antes del Otis, porque están reforzados los hoteles, está mejorada toda la costera y vamos a seguir poco a poco para el bienestar, sobre todo de los guerrerenses, de las guerrerenses, de las y los acapulqueños, que como se dice aquí, en Guerrero siempre, la patria es primero. Muchas gracias a todas y a todos. A la presidenta y vamos a tomarnos una foto. Aquí nos ponemos de pie ahora sí para una foto, sin que se muevan de sus lugares. Aquí No mencioné a las y los servidores de la nación. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen todos los días. El corazón de la transformación. Intercálense ahí para que salgan en la foto, hija. No, estamos. Pásense. Véngase aquí.